Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy, al ser lunes por la mañana, especial preparación de la semana. Un saludo a todos los que estáis desde las diferentes partes de España y un especial saludo a todos los que os encontráis al otro lado del charco, que es ahora una hora complicada, 2, 3 de la mañana, y que estáis ahí como unos campeones viendo los webinars. Muy bien, bueno, hoy hemos tenido cachondeo en movimiento en la apertura europea, lo que pasa que es un poco complicado al ser dirigido por noticias. Ahora vamos a explicar con un poquito más de detalle. Un saludo a todos los que estáis saludando a través del chat. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Muy bien, bueno, movimientos hoy eh, con rangos bastante amplios, tanto en el euro dólar, como estamos viendo, con un movimiento de máximo a mínimo de 25 euros, que está más o menos bien para ser el euro dólar. La libra dólar que lleva realizando ya 28 pips, lo cual está también bastante bien. Y euro yen, que como nos suele acostumbrar, pues suele ser el king de los movimientos y que en un momento dado nos está dando ahora pues casi ya los 40 pips, 37, 39 pips, ¿vale? Bien, estos movimientos nos han dado justo en el arranque de la apertura de la ventana europea movimientos muy buenos, prácticamente de libro, de, de entradas cortos en los tres pares, con lo cual más o menos las señales eran muy buenas, tanto en el euro yen como en la libra dólar, con roturas de LT, formaciones de consolidación justo durante la ventana y roturas ya sea de la LT o del swing que nos marca el filtro pues en medio de la ventana. El único problema aquí es que teníamos noticias. Las noticias nos han ayudado a la dirección del movimiento. Eso sí que es verdad, ¿vale? Teníamos, vamos a poner en el calendar las noticias que hemos tenido. Un segundito. Recordad que los datos macro los podéis ver en varias páginas. Una de ellas es Forest Factory, otra de ellas es la propia página web de markets.com, donde en la versión en castellano y en la sección de investigación calendario económico, pues podéis ver los diferentes datos macro, ¿vale? Bien, bueno, hoy vamos a filtrar por de alto impacto solo y vemos que hemos tenido a las 8 y 8 y media, 9, 9 y media horario Madrid, ¿vale? Es decir, Londres, eh, datos del sector manufacturero en Francia y en Alemania, ¿vale? Sobre todo el francés ha salido bastante peor de lo esperado, con 2 décimas, lecturas por debajo del 50, además, que siempre son más complicadas, ¿vale? Y en Alemania más o menos ha aguantado bien, con solo 3 décimas. Lo que pasa es que como vemos, el reporte ya estaba tocado con esas noticias negativas anteriormente en Francia y al final, pues, aunque no ha habido tanta desviación en el dato alemán, también ha producido desviación en el dato, ¿vale? Por lo tanto, como resumen, setup muy bueno, pero complicado porque, eh, como os digo siempre, tenemos que estar al loro de las noticias y preferiblemente fuera de las noticias en movimientos en los minutos o segundos previos al lanzamiento, ¿vale? Así que dependiendo un poco cómo hayáis actuado cada uno de vosotros, desde luego, si alguien ni siquiera ha mirado el calendario macro, pues en este caso hoy, mejor que mejor. Sabemos que normalmente es Murphy quien actúa y si no miramos el calendario macro y si entramos sin saber que hay noticias, normalmente siempre nos va a dañar. Bueno, pues esta es una de esas excepciones en las cuales, pues bueno, incluso la ignorancia ayuda, y es de esas pocas ocasiones, porque en el resto de las ocasiones, como sabéis, normalmente siempre mm, la suerte no suele estar al lado del que empieza, ¿vale? Del que empieza me refiero por la falta de conocimiento de este tipo de datos. Porque también hay la suerte
de aquella persona que en un momento dado suele ser más que haciendo trading, en un momento dado empieza a invertir, vamos a suponer que pues compra acciones de Telefónica o lo que fuera, no tiene ni idea, está justo empezando, le pilla un ciclo alcista, bueno, pues básicamente como que estamos teniendo ahora también, en estos últimos meses o incluso años, dependiendo en qué mercado estemos. Y bueno, pues luego cuando lo dice, bueno, pues esto más o menos es fácil, estoy ganando dinero prácticamente de forma habitual, él no está siendo consciente que está en un ciclo alcista, o aunque sea consciente, no tiene, piensa que no tiene que ver ninguna relación con lo que está él ganando o dejando de ganar. Y luego cuando ya igual empieza a hacer trading de una forma con mayor conocimiento, se ha hecho un curso, tal y cual, igual es cuando empieza a perder. Precisamente porque igual ya ese ciclo alcista finaliza, empieza ya a tener que demostrar cómo es su trading y en un momento dado pues puede tener mayores dificultades, ¿vale? Así que también la suerte del que empieza sobre todo suele estar muy relacionada con el momento en el cual, el periodo en el cual una persona entra a hacer trading o invertir, mejor que invertir, ¿vale? De esto hablé con bastante profundidad hace unos cuantos webinars y no voy a repetirme ahora, por lo tanto, pero me baso en lo siguiente, ¿no? Y es que muchas veces la suerte de cómo va a ser nuestra experiencia de inversión en bolsa y de hecho si vamos a seguir o lo vamos a dejar, va a tener varios factores que son siempre los mismos y unos son, si estamos en un periodo alcista y otro, a ver, los que estáis en el chat que estuvisteis en el webinar del cual hablamos de esto, ¿qué otro factor de suerte puede producirse en una persona? Voy a dar una pista, independientemente del país en el que viva, que pueda realizar mayor plusvalía o no. Bueno, en vez de independientemente del país en el que viva, cambio la frase y ya os estoy dando la respuesta, ¿vale? Directamente proporcional a la suerte de donde haya nacido, ¿vale? No es lo mismo nacer en África, primero porque tienes mayor cuidado. Una excepción de esto podría ser Sudáfrica, ¿vale? En el cual, aparte de Sudáfrica ser la economía europea dentro de Sudáfrica, ¿vale? Perdón, dentro de toda África, con un PIB buenísimo y un país, yo he estado dos veces en Sudáfrica, una fue hace ya bastantes años, unos 14 años, y otra ha sido recientemente, como sabéis, hace muy poquitos meses, y la verdad es que en Sudáfrica está a tope, creciendo un montón, impresionante todas las autopistas que hay cercanas a Johannesburgo. Prácticamente todas las multinacionales tienen ya representación eh, o en Sudáfrica en general o Johannesburgo en particular. Y bueno, pues es un país que está creciendo un montón y que su stock market, la verdad, pues ha estado con nuevos máximos crecientes pues en los últimos 2 o 3 años. ¿Vale? Pero va a depender también de, vamos a suponer, ya no si es nacer en un país pobre o en un país rico, vamos a suponer Japón. ¿Vale? Fijaros, he asumido una especie de dificultad de crecimiento económico y con deflación en los últimos 15 años. ¿Vale? O sea, va a depender un poquito de, primero, que entres en el ciclo alcista y lo segundo, en qué país te haya tocado nacer. ¿Vale? Porque normalmente, ¿por qué digo esto? Porque el 90% de la gente que empieza invirtiendo, cuando empieza, lo realiza en el stock market de su propio país, ¿vale? Es un caso clarísimo. Aquí es en España con el IBEX 35. España es de los países del mundo que mayor número, por lo menos de forma relativa, no absoluta, de pequeños inversores tiene. Hay una afición impresionante a la bolsa aquí en España, ¿vale? Pero la mayoría de la gente pues solo invierte en IBEX 35, no conoce otras cosas, ¿vale? Pues un poquito sería el ejemplo. Bien, bueno, euro dólar que se mantiene de nuevo en el 1,36. Vamos a verlo en gráficos mayores para ver un poco dónde estamos. Vámonos ahora, disculpa, vamos a cambiar de gráfico y nos vamos de intradía.
Vamos a gráficos mayores. Bien, bueno, Eric comenta, ¿cuánto tiempo crees que debemos esperar para operar después de los fundamentales? Bien, bueno, yo diría que en las noticias en Estados Unidos, por lo menos unos 15 minutos, ¿vale? En las noticias que estamos viendo en directo muchas veces, aunque hoy no vamos a tener la oportunidad, porque no tenemos lanzamiento, no tenemos una noticia importante hoy a las 10:30 horario Madrid, 9:30 Londres, de UK, quizás puedes esperar un poquito menos, ¿vale? Entre 7 y 8 minutos. Y estas noticias que estamos viendo de europeas, como son producción industrial tanto en Francia y Alemania, que sinceramente cada vez están teniendo mayor volatilidad. ¿Recordáis que hace un par de años, cuando estabais, los que sigáis en los webinars conmigo, os solía comentar que tanto el French Flash Manufacturing como el German Flash Manufacturing, que no le hicierais mucho caso, ¿vale? Sí que es cierto que mes a mes han ido cobrando volatilidad y en los últimos meses estamos viendo que está teniendo muchos movimientos. El mes pasado también, sí, recordáis, sobre todo el francés tuvo muchísima volatilidad, ¿vale? Lo de los dos datos macro que tuvimos en el mes pasado. Bien, bueno, lo que comento es que estos dos datos los podéis afrontar con bastante más rapidez, suelen tener una influencia de volatilidad en el mercado menor, a excepción de, por supuesto, siempre reuniones de bancos centrales, en este caso sería la reunión del Banco Central Europeo, y o el IFO, que lo vamos a tener además mañana, ¿vale? El IFO que va de Alemania. Bueno, ya que estamos hablando de datos macro, vámonos a ver directamente los datos macro que vamos a tener esta semana. Esta semana tenemos una semana muy sencillita en cuanto a en cuanto a datos macro. No es como la semana pasada, que tuvimos un montón de cosas. Esta semana no vamos a tener prácticamente nada, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos tenido un discursito de Kuroda a la mañana, los dos datos de los cuales hemos visto que ha habido cierto movimiento y cierta volatilidad. El miércoles prácticamente no tenemos nada. Nos vamos al jueves, donde tendremos un discurso de Carney, el anterior gobernador del Banco de Canadá, actual gobernador del Banco de Inglaterra, y que lamentablemente no va a ser en el horario que lo solemos ver siempre, las noticias, porque recuerda que aquí estamos viendo horario de Londres, por lo tanto sería a las 11:30 horario Madrid, ¿vale? Bien, y ya prácticamente nos vamos al viernes. Vale, bueno, sí que tenemos balanza comercial en Nueva Zelanda. Recordar que este dato, ¿vale? De empleo no tiene nada que ver con la volatilidad que nos da el NFP los viernes, el primer viernes de cada mes. Con lo cual, básicamente ya nos vamos al viernes. Ese sí va a ser el único día. Bueno, el martes también, perdón, en el cual vamos a tener datos en directo de UK, ¿vale? El viernes. Bien, por tanto, semana tranquilita en datos macro y semana en la cual pues podemos ver que vamos a tener un comportamiento bastante técnico. ¿Por qué? Bueno, pues toda aquella semana como es esta que vamos a tener esta semana que viene, la semana del 23 de junio, en la cual tenemos pocos datos macro, se supone que los operadores no van a estar esperando de lunes a miércoles o a jueves, a veces incluso hasta el viernes, ¿sabéis? Por ejemplo, hace 2 semanas, cuando tuvimos datos del Banco Central y además el viernes dato de empleo. Cuando ocurre todo eso, el jueves y el viernes, durante el resto de la semana, durante el principio de la semana, los operadores están esperando las manos fuertes prácticamente hasta el jueves y hasta el viernes para operar, ¿vale? No va a ser así esta semana, donde podemos ver movimientos que pueden ser enfocados bien por movimientos técnicos, pues desde hoy mismo, lunes, podemos tener con total, no con total seguridad, pero vamos, con mayor garantía que otras semanas en las cuales tenemos datos macro y esos datos macro nos pueden retrasar los movimientos que podamos tener por análisis técnico. Bien, bueno, por un lado ahora mismo en el euro dólar tenemos una LT que aunque fue tocada, la podemos volver a redibujar y que en un momento dado el precio todavía no ha llegado a ese nivel. No obstante,
1.36 podemos decir que es, o se ha comportado toda la semana pasada como el centro del movimiento en el cual el precio ha estado pues entre unos 40 pips para abajo, 40 pips para arriba, ¿vale? Este 1.36 que ha formado el eje del movimiento de la semana pasada, en principio ahí seguimos, ¿vale? En gráficos de 60 minutos, aunque sí que estamos empezando a tener máximos decrecientes, también son mínimos crecientes. Estamos en una especie como de cuñita aquí. Y veremos el precio hacia dónde va, ¿vale? Aunque rompamos la LT, que estamos muy cerquita de romperla, la directriz principal, podemos decir que este nivel, en concreto el 35.60, es el que nos daría un movimiento ya que nos llevará el precio de nuevo hacia el 1.35 o no, ¿vale? Eso sí, si se rompe el 35.70, pues tenemos bastantes posibilidades de que, de nuevo, y más esta semana que es muy técnica, el precio intente testear de nuevo el 1.35, ¿vale? Por el contrario, si la debilidad que han mostrado hoy estos dos datos macro, que prácticamente son los únicos, exceptuando mañana el IFO que tenemos, ¿vale? En Alemania, son los únicos datos que vamos a tener de la zona euro. Bueno, el viernes sí que vamos a tener también el CPI, pero el preliminar. Nos podría dar de nuevo cierta proyección a testear este 36.40, 36.50, ¿vale? En total, la volatilidad que hemos tenido durante la semana pasada ha sido muy poquita, de solo 90 pips en toda la semana, esto no es nada. Los datos macro esta semana no van a ayudar a que podamos tener un gran movimiento, como nos acostumbran los release de los datos macro. No obstante, por técnico, si tenemos un cambio de tendencia o una aceleración de la tendencia actual, que en este momento en gráficos de 60 minutos es alcista todavía, ¿vale? Pues nos podría dar alguna rotura de nivel y aumentar dicho rango. Bien, la libra dólar ahí está, todavía por encima del 1.70, ¿vale? Como comenté en el webinar del viernes de finalización de la semana, estamos en modo compra por encima del 1.70. Aun cuando he estado muchísimos webinars diciendo que el 1.70 iba a tener sus reacciones, y así ha sido en un montón de ocasiones, ¿vale? Tenemos uno aquí, estamos ahora en gráficos de H4, tenemos uno aquí, 2, 3, 4, hemos tenido más de 5 reacciones a la baja, como era natural. Yo incluso me las esperaba más grandes, aunque sí que es cierto que en el primer testeo del 1.70 llegamos a tener más de 300 pips de reacción, de pullback, ¿vale? Lo cual está bastante bien. Ahora ya yo doy considerado el 1.70 ya como soporte, ¿vale? Llevamos ya un montón de velas con la acción del precio por encima del 1.70, testeos al 1.70, pero esta vez no testeos a la resistencia como hemos tenido hasta ahora, sino testeos al soporte. Fijaros qué bonito, ¿vale? Resistencia, 1.70, resistencia, resistencia, y una vez que lo supera se convierte en soporte, ¿vale? Con una definición, por lo menos de momento, pues prácticamente al milímetro, ¿vale? Bien. Uy, qué calladitos os veo hoy lunes. Qué calladitos os veo todos, ¿eh? ¿No estáis abriendo la boca? Bien, la libra esterlina dólar, por lo tanto, en gráficos de 60 minutos, sigue con esa tendencia, tanto en 60 minutos como en H4, esta tendencia alcista, ¿vale? Máximos crecientes, mínimos crecientes, eso sí, cuidado, porque bueno, aquí tendríamos que redibujar esta LT. Ahí, ¿vale? Cuidado porque estamos muy, muy, muy cerquita de romper la LT. ¿Vale? Estamos muy cerquita de romper la LT. Y sería, fijaros de nuevo, el 1.70 quien nos marcara el filtro de un cortos, lo cual no me gusta mucho, porque es muy probable que eso pueda suceder y que solo sea un testeo, ¿vale? Y que no de verdad cambie la tendencia. No me gusta, no me gusta aquí este cortos que se puede realizar, además estamos a muy poquita distancia ahora, estamos a solo 30 pips de que podamos tener una rotura de LT y swing. No me gusta este cortos porque en un momento dado
volveríamos a la película de siempre, puede ser más que un rechazo y no darnos un cambio de tendencia, sino simplemente pues una reacción de pullback a este nivel 1,70, ¿vale? Eric, con total de que me está preguntando un poco, cuando salen las noticias, muchas veces esperamos al pullback cuando sale el movimiento y lo ideal es que baje pues hasta zonas, por supuesto, del 31, ¿no? Del 50, incluso mejor 61,8. Si esperamos a algo en concreto o solamente por niveles suficientes. Solo por niveles suficiente, pero cuando pare el precio, ¿vale? Cuando pare el precio de caer, ¿vale? Solo por nivel suele ser suficiente, aunque cuidado, tampoco garantía de éxito, ¿vale? Recuerda siempre el stop loss debe estar por lo menos mínimo en la barra que nos ha marcado la salida de los datos macro. Bien, euro-yen por contra sí que está en modo cortos, ¿vale? El precio ha realizado durante toda la semana pasada en formación de techo. De hecho, los nuevos máximos también con divergencia MACD. Por lo tanto, formación de techo de forma muy clara. Rotura LT, superación de swing, que lo hemos tenido hoy mismo. Por lo tanto, sí que en euro-yen estamos en un cortos, eso sí con muy poco potencial. Porque solamente a 80 pips tenemos el mínimo que ha originado esta lega alcista. Con lo cual, tampoco es para tirar muchos cohetes. Aquí la escala nos está engañando un poquito, ¿vale? Recordar que si alguien quiere estos indicadores que tengo puestos, que nos marca o bien en gráficos intradiarios cada 10 pips la distancia, o bien en gráficos más de swing trading cada 100 pips la distancia, los podéis descargar, ¿vale? Desde nuestra página web en fxforaliving.com, donde en otro de los webinars que hemos hecho con marques.com hemos realizado tutoriales, ¿vale? Vámonos en este caso concreto a la sección de formación vídeos. ¿Vale? Y a partir de ahí, si nos vamos a la sección de mi plataforma, Felipe está comentando que va a esperar a mañana a ver si sigue por encima de 1,70 para considerarlo alcista. Voy a darle 48 horas por encima de ese nivel a ver si aguanta. También es una idea, ¿vale? Esperar mayor número de velas para que se vea que esto va en serio. Aunque yo considero que ya, sinceramente, mucha de la fuerza vendedora en ese nivel ha desaparecido, ¿vale? Bien, nos vamos a la sección de mi plataforma y aquí podemos verla como en este webinar MetaTrader, cómo convertirla en una plataforma profesional por un lado y MetaTrader indicadores personalizados por otro. Pues podéis en un momento dado ver desde cómo instalar indicadores personalizados si no sabéis hacerlo, a cómo poder descargaros. Lo tenemos aquí en este enlace de Dropbox, aquí en este de aquí, perdón. Estos indicadores que tengo puestos yo en las cartas, ¿vale? Bien, algunos estáis preguntando que qué pasa con el euro dólar si cae, que qué proyección bajista. A ver, la proyección bajista que yo espero para esta semana sería el mínimo que hemos tenido, que es el 1,35, ¿vale? El mínimo que fue testeado, como sabéis, justo cuando fueron anunciadas las medidas de Mario Draghi en el 1,35. Desde entonces hemos tenido 2 y 3 intentos al 1,3510, muy similar, ¿vale? Y de momento es un soporte bien establecido. Vamos a ver los gráficos de H4 para verlo cómo ha sido el suelo que hemos tenido pues en todos estos meses, ¿vale? Por lo tanto, la zona de suelo de proyección natural que podemos tener es este 1,35, de nuevo doble cero, ¿vale? Si el 1,35 es roto, pues
tenemos otro nivel un poquito después, que es 1.3470, ¿vale? Este nivel 1.3470 que nos marcó al principio del año del 2000, desde 2014, ¿vale? Eh, podría ser una zona también de soporte muy importante, además, esta zona de soporte, porque si lo ponemos en gráficos semanales, ya nos daría el cambio de, este es el nivel, de una tendencia alcista en la cual todavía estamos en gráficos semanales, ¿vale? Con máximos crecientes, mínimos crecientes, a una tendencia bajista, ¿vale? Para verlo con un poco más de claridad, porque aquí estamos con gráficos de H1 con muchas cosas puestas, vámonos a gráficos diarios y de ahí pasamos a semanales, donde el euro dólar vemos como en gráficos diarios está aguantándose muy bien con este 1.35, pero si este 1.35 se rompe, que es este de aquí, ¿vale? Pues tenemos este 1.3470, que si lo pasamos a gráficos semanales, vemos que este 1.3470 sería quien nos marca el cambio de una tendencia alcista en la cual todavía nos encontramos. ¿Por qué? Porque todavía seguimos con máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿vale? De romperse el 1.3470 ya no tenemos ya no tenemos la serie de mínimos crecientes intacta. Ya la serie de mínimos crecientes se rompe, con lo cual ya entraríamos en una tendencia bajista en gráficos semanales, lo cual es importante. De hecho, además, muy probablemente también, aunque con un poquito más de pips, estaríamos ya de nuevo por debajo de la media de 200 simple, lo cual es siempre también algo a destacar en gráficos diarios y gráficos semanales, ¿vale? Por tanto, niveles importantes por la zona de soporte, como me estáis preguntando, para esta semana tenemos el 1.35 y el 1.3470. Si el 1.3470, pues como ves, se nos puede ir a, estamos siempre hablando de gráficos semanales ahora, estamos hablando más a largo plazo, ¿vale? A este 1.3280, ¿vale? Y bueno, pues estos son los escenarios más cortos para los próximos días, próximas semanas, si hay rotura de soporte. Yo sinceramente pienso que va a aguantar bien este 1.35 y que incluso no sería extrañar ver que el precio empieza a remontar, ¿vale? Hacia zonas del 1.36 de nuevo, por encima del 1.36 y 1.37, etcétera, etcétera, ¿vale? Es mi opinión personal, aunque no tengo ningún dato técnico que lo avale, solamente la reacción a los fundamentales que llevamos viendo en el euro dólar y que sigo defendiendo pues desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Que siempre que tenemos buenas noticias, malas noticias para el euro dólar, las aguanta y capea bastante bien. Y sin embargo, cuando tenemos o ausencia de noticias o buenas noticias, pues tenemos rallies alcistas, ¿vale? Acabo de contestar, Joan. Bien. Bueno, esto en cuanto al euro dólar en gráficos mayores, la libra dólar, fijaros cómo, por el contrario, y como estaba hablando ahora, sigue en un movimiento pues muy sano, alcista. Todo esto además viene desde el verano del 2013, como sabéis, ¿vale? Desde el cual estamos teniendo muy buenos datos macro en la economía británica y eso se refleja en este rally, ¿vale? En el cual estamos teniendo estos mínimos crecientes y estos máximos crecientes pues de una forma continuada. Este nuevo máximo creciente, como sabéis, tiene además muchísima importancia porque está por encima del 1,70. Este 1,70, pues acaso uno no lo sabe, es un nivel extremadamente importante porque es máximo de unos 5 años. Y además fue el máximo que se produjo después del pullback de la crisis financiera, con lo cual es un nivel que cobra importancia doble, ¿vale? Y el cual estar por encima de dicho nivel, pues es, es realmente importante para la salud de esta tendencia alcista. Bien, el dólar yen que se encuentra una especie de ranguito en gráficos diarios,
Vamos al dólar australiano. Bueno, vamos al canadiense, porque en el canadiense, en el EuroCAD, vamos a ver dónde lo tengo. No, si no, espera un segundito. Bueno, si no, abro otra carta. Aquí mismo. Aquí lo tenemos, EuroCAD, ¿vale? Estamos teniendo nuevos mínimos. De esto estuvimos hablando, si recordáis, en el webinar de finalización de la semana, en el cual EuroCAD estaba mostrando su debilidad con este fortalecimiento del dólar canadiense. Estamos viendo gráficos de H1. Vemos que en gráficos diarios ya tenemos la rotura de esta LT de directriz principal, lo cual le da pues un escenario ya muy bajista a este par, ¿vale? Después de tener esta formación de hombro, cabeza, hombro y rotura de la LT acelerada, podríamos decir que ya llevábamos bastante tiempo en tendencia bajista, pero quien de verdad iba a marcar la rotura iba a ser esta LT, que aunque es muy horizontal, es quien lleva la directriz principal y así está siendo, ¿vale? Eso sí, lo mismo que... Un segundito. Bien, aquí tenemos, muchas veces la gente me pregunta, ¿dónde pongo los FIBO para hacer el estudio FIBO? Mira, este es uno de los casos en los cuales tenemos cierta duda en qué punto FIBO elegir. Por un lado tenemos, está de una forma muy clara, del mínimo al máximo de toda la tendencia que tenemos en estos gráficos diarios que nos llevan a julio del 2012. ¿Vale? Fijaros cómo esta tendencia alcista, que lleva durando, por lo tanto, pues prácticamente 2 años, con estos máximos crecientes y mínimos crecientes, pues se está dando la vuelta, ¿vale? Y niveles a vigilar importantes, el próximo sería el 38,2 de FIBO, ¿vale? Pero por otro lado, desde la leg en la cual hemos creado la LT, ¿vale? También podemos hacer un estudio. Y fijaros, qué bonito, ¿eh? Fijaros, los voy a ir juntando para que veáis, ¿vale? Cómo el 23 se junta con el 38, ¿vale? Y el 61 se junta con el 38,2, ¿vale? Fijaros qué chulo, ¿eh? Cuando ocurre ese tipo de cosas, los niveles se fortalecen doblemente y podemos decir que dichos niveles van a ser más vigilados por las manos fuertes. ¿Por qué? Porque van a ser vigilados por el escenario más largo placista de 2 años e incluso por la última onda, ¿vale? Es decir, va a estar vigilado por gente que esté en gráficos de H4 y gente que esté en gráficos diarios, incluso semanales, ¿vale? Son niveles que son doblemente reforzados. Por lo tanto, el siguiente nivel es el 50, que estamos muy cerquita, pero el siguiente fuerte, 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 aunque lamentablemente no nos coincide con ningún swing para que darle mayor importancia, por lo menos bajo mi visión de los mercados, sería este de aquí, ¿vale? Que es el 1,4250. Bien, muy importante. En tendencia suele haber divergencias MACD. ¿Cómo filtrar las que puede implicar un cambio de tendencia? Es complicado solamente porque veas una divergencia MACD decir que el precio se va a caer, ¿vale? Tiene que producirse una divergencia MACD, como aquí hemos visto, por ejemplo, en estos gráficos diarios, que se han producido en los últimos máximos, tanto en este como en este, hemos visto que hay divergencia MACD, ¿vale? En este caso ha funcionado, porque, bueno, tuvimos aquí uno y luego otro máximo, fíjate, miramos, primero tuvimos una divergencia, y sin embargo, el precio siguió, aquí está la divergencia, el precio siguió subiendo, ¿vale? Por tanto, no podemos decir que cada vez que hay una divergencia, que aquí la tuvimos, el precio vaya a caer. El precio puede tener varias divergencias, en este caso tuvo una más y esa sí que fue la definitiva, pero podría haber tenido perfectamente que el precio hubiera pagado por la divergencia una vez más y luego hubiéramos tenido otro ataque de divergencias por aquí arriba, ¿vale? Perfectamente. Hay que filtrarlo o bien porque estás en zonas de resistencia fuertes, o bien porque son máximos de gráficos mayores, o bien porque es una zona de un triple cero o un doble cero muy fuerte, o bien porque empieza luego ya a romper niveles.
En este caso, figuras de chartismo tradicional, que se acompaña con figuras de candlestick o roturas de nivel como estas LTs, ¿vale? Solamente las divergencias MACD no son suficientes para darnos una señal, ¿vale? Esa es una de las cosas que yo explico en mi curso, en FX for a Living, como en la divergencia MACD es uno de los patrones de agotamiento, pero luego les ponemos ciertos condicionantes para buscar la entrada. Solamente la divergencia MACD no es suficiente, ¿vale? Muy bien, bueno, pues con esto yo creo que voy a ir finalizando. Vámonos de nuevo a intradía para ver cómo se está comportando el precio. Hoy hemos tenido entradas muy buenas técnicas, entradas de libro. Lo que pasa es que han sido ciertamente difíciles de continuar porque hemos estado en 2 lanzamientos de noticias y en teoría en lanzamientos de noticias que son de importancia máxima como son este Manufacturing French Flash y el German, que han sido pues a las 9 y 9 y media hora de Madrid, pues en teoría hay que estar fuera del mercado, ¿vale? En un minuto, en euro dólar, vemos cómo el precio sigue rompiendo niveles, haciendo mínimos decrecientes, pero todavía le falta bastante espacio para estos niveles que hemos marcado anteriormente, cuando hemos vigilado los niveles en H1 del euro dólar. La libra dólar sigue haciendo mínimos decrecientes. Cuidado porque, al igual que estábamos comentando antes, todos estos mínimos se están realizando ahora ya con divergencia, ¿vale? Todavía también lejos de los niveles o swings que hemos marcado anteriormente. Ya por finalizar, el euro-yen que también nos está dando mínimos decrecientes en este rally, pero que por otro lado, bueno, al contrario que el euro dólar y libra dólar, euro-yen sí que nos está rompiendo niveles más importantes con estos swings, ¿vale? Y muy cerquita estamos del siguiente. Como tenemos bastantes seguidos, no estaría mal aquí hacerle un FIBO para ver cuáles son las zonas potenciales de caída y vemos que este otro swing que tenemos aquí, que yo iba a marcar, pero no lo he hecho porque estaba muy cerquita del anterior, sí que puede ser el más importante de todos, ¿vale? Porque se encuentra en el 61,8 de este rally que realizó durante la semana pasada el euro-yen y del cual en la formación de doble techo de finales de semana pues está cayendo hoy pues bastante fuerte, ¿vale? Muy bien, pues un abrazo a todos. Recordad que esta semana tenemos webinars con normalidad y que si alguno no puede ver los webinars, lo puede ver a través de nuestro blog en fxforliving.com o en el canal de YouTube, ¿vale? Así que un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora, adiós.